la clase de hoy, el llamado por niños. Vamos a dirigirnos a los niños o a los adultos, cómo ministrarle a los niños y no olvidar a nuestros niños en la administración, para que estos niños sean discípulos resilientes, para que sean discípulos resilientes. Y antes de explicar lo que significa resiliencia, vamos a Isaías 43, versículo 19, porque la base de la enseñanza de hoy está en Isaías 43, versículo 19. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hermosa palabra del Señor. De hecho, de este texto bíblico ministramos en una de las enseñanzas cuando comenzamos en la primera semana. Recuerdo que fue en la primera semana, estamos en la cuarta. En la primera semana este texto fue uno de los textos base de una de las ministraciones y fue poderoso, recuerdo esa enseñanza. Pero hoy vamos a volver a usar esta enseñanza bíblica bajo el tema: el llamado por niños que sean discípulos resilientes. Y cuando estamos hablando del concepto resiliente, una palabra que normalmente nosotros no escuchamos ni usamos. Bueno, hay muchísimas palabras que normalmente ni escuchamos ni usamos, pero ya que es parte de la enseñanza, vamos a explicar qué significa resilientes. Sabemos lo que es, pero cuando lo vemos con ese nombre, pues no lo entendemos. Y cuando hablamos de resilientes, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona para enfrentar o hacerle frente o recuperarse frente a la adversidad. Resiliencia es cuando una persona tiene la capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Haga de cuenta que está en un momento de decadencia, que esté pasando por un momento difícil, pero frente a la adversidad se sabe recuperar porque tiene la capacidad para eso. Entonces, más nosotros los creyentes que tenemos el poder del Espíritu Santo y estamos pidiéndole al Señor, a aquellos que no tienen esa llenura, que la tengan, que la pidan: Señor, lléname de tu poder. Pues el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos capacita y nos permite ser personas resilientes para que podamos recuperarnos frente a la adversidad. Y para poder entender bien el tema de hoy, el llamado a los niños a que sean discípulos resilientes, tengo que contarle una experiencia o algo que de la etapa de mi vida. Yo me gradué de high school, óigame bien, yo me gradué de cuarto año de high school el 30 de mayo del 85. 30 de mayo de 1985 yo me gradué de high school. Y recuerdo que en esos días escuché una maestra, que recuerdo el nombre de la maestra y recuerdo bien claramente la maestra, pero el nombre, ¿para qué decirlo? Recuerdo que esa maestra dijo en esos días: ¿qué grupo más difícil vamos a graduar? El grupo que se va ahora es uno de los grupos que más difíciles. La clase graduanda que vamos a graduar ha sido una de las clases graduandas más difíciles a las que yo me he tocado enseñarle. Yo recuerdo en esos años que sí, era una clase graduanda difícil, como en todos los años. Todas las clases graduandas tienen grupos que no son el mejor ejemplo a seguir. Y en todos los años en las escuelas cada día las cosas están peores. Y ella dijo eso en el 1985. Y recuerdo que cuando hizo ese comentario, ella dijo: eso es ahora, ¿qué será las próximas generaciones que vienen? Si estaba preocupada
por la clase graduanda del 85 de la que yo me gradué y hace ese comentario, imagínense las próximas que vendrán. 10 años más tarde, 1995, comienzo yo como maestro profesional en el sistema escolar. Y como maestro en el sistema escolar, aunque yo invertí en la mayoría de mi tiempo en escuela elemental, hubo un solo año que enseñé escuela intermedia en la Florida. Y recuerdo que yo enseñé 8º grado. Y era una escuela, una escuela como llaman boot camp, una escuela boot camp donde están los muchachos problemas. Y me tocó un grupo de 8º grado de muchachos problemas, muchachos que vienen de la cárcel, muchachos que de hecho vivían en el campo, ellos vivían allí en la escuela, ellos tenían sus coaches y ellos vivían allí, porque eran muchachos problemas que no podían estar en sus casas. Hay algunos que prácticamente eran personas presas y allí estaban estudiando esos muchachos. Y yo sé de lo que les estoy diciendo. Estamos hablando que empecé 10 años más tarde como profesor, pero cuando di clase en 8º grado a ese grupo de bootcamp, estamos hablando que eso fue en el 2007 más o menos, 2006-2007. O sea que muchos años después de haber escuchado ese comentario tan fuerte de la maestra, cuando yo me gradué del 85, estoy yo dándole clase a un grupo de 8º grado en un bootcamp de muchachos bien problemáticos por el asunto de las drogas, del alcohol y del robo, de las gangas y de mucho más. O sea que cada año las cosas están más difíciles. Entonces Isaías, este profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, me atrevo a decir uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, de hecho se le conocen a las profecías de Isaías como profecías poéticas. Y entonces en esas profecías poéticas de Isaías podía ver claramente los efectos oscuros y negros y sombríos que las generaciones estaban viviendo. ¿Sabe? La desobediencia hacia Dios y el ceder y vivir la desobediencia a Dios y cediendo a culturas malvadas, tenía al pueblo en una total decadencia espiritual. Isaías, cuando habla en el versículo que leímos, en el versículo 19 de Isaías 43, dice el Señor: otra vez abriré camino en el desierto. O sea, Él está prometiendo y Él está hablando y Él está profetizando de que Dios ha de glorificarse, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando Él está diciendo eso, es porque en su profecía poética, Él está viendo una generación que está en decadencia espiritual. Una generación que está completamente perdida, desorientada y sin Dios. Y que están, porque si algo tenía el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel adoptaba con mucha facilidad las culturas paganas, ¿sabes? La forma de las culturas paganas comportarse, lo fácil que se le hacía al pueblo de Israel adoptar esas costumbres y hacer de ellos esas costumbres de esas culturas paganas. En un momento dado, cuando estaban en el desierto, recuerdan que ellos decían: quisiéramos volver otra vez atrás, porque allá en Egipto por lo menos cebollas comíamos porque estaban reclamando comida. Allá en el desierto estaban pasando por un momento difícil. Israel siempre ha sido un pueblo duro de servir, eso no lo vamos a descartar, y siempre fue así, generación tras generación, y cada generación era más dura y más se alejaban del Señor. Y con esta capacidad que tenían ellos de adoptar las culturas paganas, y lo fácil que se les hacía adoptar las culturas paganas y las costumbres paganas, pues imagínate lo que
el profeta estaba observando la decadencia espiritual que el profeta estaba observando. Y si era eso, y si él observaba eso en el momento, podrán ustedes imaginarse cómo se va a proyectar el futuro de las próximas generaciones. Si estas generaciones son como son, imagínate las generaciones que vienen, ¿ves? Y eso le preocupaba mucho al profeta Isaías. Entonces, cuando él profetizaba, él decía en su profecía: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios, siempre que los tiempos están sombríos y oscuros y negros, siempre nos da una palabra de esperanza y una palabra de que ha de glorificarse. ¿Cuándo el Señor va a hacer eso? Eso está en la soberanía del Señor. Entonces Isaías está diciéndole al pueblo, a la generación que él está ministrando: el Señor se va a glorificar. Pero lo cierto es que él estaba viendo, viviendo y profetizando en una generación que había desobediencia hacia Dios y que estaban cediendo a las culturas malvadas. Entonces, las circunstancias de nosotros actualmente, nuestras circunstancias actualmente, normalmente imitan y se parecen a la misma decadencia espiritual que tenía Israel en ese entonces. Cuando nosotros vemos en el ambiente en el que estamos viviendo, cada día esto como que preocupa mucho más, ¿verdad que sí? Cada día nos preocupamos cada día más y más y más y más, porque la época que estamos viviendo está imitando la misma decadencia espiritual que imitó que el pueblo practicaba en ese entonces. Y nosotros, cuando leemos Isaías y vemos nuestras situaciones ahora, pues es preocupante. Es preocupante. Es preocupante porque tal parece que la gente no está escuchando. Tal parece que los métodos que se usaban antes para alcanzar a las generaciones ya no están funcionando. La gente no escucha, la gente no está prestando atención y es preocupante. Entonces, las nuevas generaciones, las que vendrán y las que vendrán más a futuro y las que estamos viendo ahora que están creciendo, son generaciones que los métodos que nosotros usamos para enseñarle la palabra del Señor, tal parece que no están funcionando y no están escuchando. Y la misma preocupación que tiene Isaías en ese entonces, la estamos teniendo nosotros hoy en día. Esa misma preocupación de Isaías con su generación en el pueblo de Israel la estamos teniendo actualmente nosotros en nuestros tiempos. Pero Dios usa las palabras de la profecía de Isaías para traer esperanza, pero no cualquier esperanza, una esperanza duradera, una esperanza permanente. Nosotros nos esperanzamos en cambios de gobierno, nosotros nos esperanzamos en cambios de líderes, nosotros nos esperanzamos en cambios de directores, nosotros nos esperanzamos en cambios que son cambios temporales. Recuerden que muchos de los cambios son temporales cuando se trata de humanos. Entonces nosotros normalmente nos esperanzamos: ya va a cambiar el gobierno, ya va a cambiar los líderes, ya va a cambiar el Senado, ya va a cambiar. Entonces nos esperanzamos en eso, pero eso son esperanzas temporales. El Señor nuestro Dios usa la profecía de Isaías, porque es inspiración de Él, para traer una esperanza, pero una esperanza duradera. Porque Él está diciendo que el Redentor prometido, cuando los tiempos de Isaías, Él va a venir y Él va a redimir y Él va a establecer la comunión con el Padre. Pues mira, la profecía sigue viva, porque Jesucristo vino, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, pero va a venir otra vez por segunda vez. ¿Está bien? Jesucristo, el Redentor,
Él vuelve otra vez. O sea que la profecía de Isaías vuelve a cobrar vigencia. Bueno, es palabra de Dios. Y él profetizó sobre un redentor prometido en ese tiempo, pero vuelve a cobrar vigencia. ¿Por qué? Porque ese redentor prometido ya estableció comunión, nos restauró nuestra comunión con el Padre y murió y resucitó y tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. ¿Ve? Y gracias a ese sacrificio, Él perdonó nuestro pecado. Y los que hemos recibido al Señor, somos parte de Él, Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos la esperanza venidera. Él viene por nosotros. O sea que esa profecía en este tiempo vuelve a cobrar vigencia. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve, pero por segunda vez. Viene por segunda vez. Y esa es una esperanza duradera, no pasajera. ¿Está bien? Hay esperanzas pasajeras, pero esta es duradera, tú sabes. Esta es permanente. Y eso es un mensaje hermoso, ¿sabes? Que el mensaje de Isaías todavía sigue hoy en día gritándole, hablándole, ministrándole a los nuevos, a los creyentes de este tiempo y a los creyentes que se van a levantar en las nuevas generaciones. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje de que el Redentor viene por segunda vez, de que Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Pues ese mensaje es un llamado para que nosotros los creyentes levantemos, le ministremos e influenciemos en las nuevas generaciones para que conozcan al Señor y amen al Señor. ¿Está bien? Ese es el llamado. ¿Cuál es el llamado? Para que nosotros ministremos, proclamemos, influenciemos en las nuevas generaciones que se están levantando, les transmitamos, les llevemos el mensaje del Señor Jesucristo para que lo conozcan y lo amen. Lo conozcan y lo amen. Y este es un llamado valiente. Un llamado valiente. Y este llamado valiente a la fe debe incluir alcanzar a nuestros hijos, a nuestros niños. En este llamado que el Señor nos está haciendo, tomándolo de la profecía de Isaías, en este nuevo llamado que el Señor nos está llamando a levantar y a influenciar a las nuevas generaciones. Este llamado es para que alcancemos a nuestros hijos, a nuestros niños, que son la generación que se está levantando. Y lo importante del llamado es esto: que no nos distraigamos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. A nuestro alrededor está ocurriendo muchas cosas negativas. Y eso que es negativo está haciendo mucho ruido. Y tal parece que todo ese ruido negativo está dominando en la cultura. Eso es un aparente, porque tal parece que están dominando y están controlándolo todo. Pero eso no debe distraernos a nosotros. Nosotros tenemos que continuar con nuestra labor de influenciar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, con el mensaje de que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y que viene otra vez por segunda vez. Tenemos que influenciar y llevarles ese mensaje a ellos, a esa nueva generación que se está levantando. Tenemos que hacerlo y no dejarnos llevar por el ruido que está haciendo la prensa, las redes sociales y la sociedad en general con todo lo negativo que estamos viviendo, porque es mucho lo negativo que estamos viviendo. Porque usted y yo, óigalo bien, usted como padre, usted como creyente, usted como líder, usted como hombre y mujer de Dios que tiene un llamado, somos los responsables de influenciar en la vida de los niños, de nuestros hijos,
con la buena noticia del Evangelio. Recuerde que Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, usted y yo somos los responsables. Nosotros le vamos a dar cuentas al Señor por nuestros niños y por nuestros hijos. Somos los responsables de influenciar en ellos. ¿Qué pasa? La gente que no conoce a Cristo, lo que está llevándole a sus hijos y a los niños que ellos están criando es todo el mensaje negativo que hay alrededor de nosotros. Eso es lo que le transmiten, eso es lo que le llevan, eso es lo que ellos escuchan y eso es lo que ellos repiten. Pero nosotros podemos cambiar la tónica del mensaje a los hijos que nosotros tenemos bajo nuestro control, a los niños que tenemos bajo nuestro control, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Nosotros somos responsables de influenciar en ellos, en la vida de esos niños y de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, las buenas nuevas de salvación. Somos los responsables, porque nada es más transformador para una generación o una cultura que un discípulo resiliente de Cristo. Entonces aquí vamos a entrar a usar el concepto resiliente. ¿Por qué? Tenemos que influenciar a nuestros niños y jóvenes el mensaje de salvación, pero tenemos que hacer de ellos discípulos resilientes, discípulos que aprendan a recuperarse frente a la adversidad y que puedan proyectarse en el futuro. Nosotros no podemos decirle la sociedad se la está llevando el demonio. No. Tenemos que influenciar en ellos las buenas nuevas de salvación y hacer de ellos discípulos resilientes que aprendan a hacerle frente a la adversidad. Aleluya. Me voy a detener un momentito en eso. Me tengo que detener un momentito en eso. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos y a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes a ser discípulos que sepan hacerle frente a la adversidad, vamos a tener problemas. Nosotros no podemos resolverles la vida todo el tiempo. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Yo recuerdo que mi mamá muchas veces nos decía a todos nosotros, a los muchachos, al que tuviese problemas, porque nosotros a quien le teníamos más temor a la hora de la disciplina era nuestro papá. Entonces, cuando era más fácil manipular a nuestra mamá y ser un poquito más listos con ella, pero mi mamá siempre nos decía: no te apures, que cuando venga tu papá yo le voy a decir lo que está pasando. Entonces nosotros nos preocupábamos. Entonces le decíamos: pero mami, no le digas. No, yo le voy a decir y allá tú te resuelves con él. En otras palabras, allá tú te resuelves con él implica allá tú resuelves, allá tú le haces frente a la adversidad que tú tienes. Tú te metiste en problemas, tú desobedeciste, tú hiciste lo incorrecto, yo se lo voy a decir a tu papá y tú hazle frente. Pero ¿qué están haciendo los padres de hoy en día? Los padres de hoy en día, los líderes de hoy en día, los maestros de hoy en día, nos hemos dedicado a resolverle a ellos sus problemas, cuando nosotros tenemos que permitirles a ellos aprender a hacerle frente a la adversidad. Cuando su hijo tenga una situación, usted va a estar ahí para ellos. Pero tiene que permitirle de alguna manera, usted mirándolo de cerca, en oración y mirando de cerca, le tiene que permitir a él hacerle frente a la adversidad. Y lo debe de guiar, porque son discípulos resilientes de Cristo. ¿Está bien? Discípulo significa el que aprende, el seguidor. ¿Ve? Los discípulos de Cristo. ¿Ve? Entonces nosotros, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, vamos a hacer de ellos discípulos. Nosotros les vamos a enseñar a cómo hacerle frente a la adversidad. No les resuelvas todo. Enséñales cómo ser un discípulo resiliente. No importa la edad que tengan, tienen que desarrollar esa capacidad. Si ellos no desarrollan la capacidad
de enfrentar la adversidad. ¿Cómo? ¿Cómo ellos van a poder ser personas maduras, victoriosas, capaces de vencer ante las situaciones difíciles que vienen y que se están acercando? Las generaciones cada día están peores, les había mencionado, ¿verdad? Pues entonces, si nosotros les resolvemos todo, no los estamos enseñando a que desarrollen la capacidad de ser, ¿qué? Resiliente. ¿Qué es eso? Capacidad de hacerle frente a la adversidad y proyectarse para el futuro. ¿Está bien? No hay nada más dañino que fallar a nuestra responsabilidad de alcanzar y criar a nuestros niños que conozcan, amen a Dios y sepan enfrentar sus situaciones. Todos los niños, no importa la edad que tengan, tienen sus problemitas, de alguna manera o de otra. Que si tengo un problema con un compañerito, que si tengo un problema con la maestra porque fui responsable en esto, falté en mi casa y no cumplí con un deber en mi hogar. Son pequeños problemitas que ellos pueden enfrentar. Usted aproveche esa adversidad para enseñarle a cómo enfrentarla y cómo él la puede resolver, para que desarrolle esa capacidad, porque no hay nada más dañino en nuestra responsabilidad que no lograr alcanzar, influenciar y enseñar a nuestros muchachos a que conozcan al Señor, amen al Señor y le hagan frente a sus situaciones. Si nosotros no hacemos eso, eso es bien dañino. Ok, alcanzar a los niños hoy en día, alcanzar a nuestros jóvenes hoy en día, alcanzar a nuestros adolescentes hoy en día y aumentar su resiliencia en la fe en medio de un mundo que grita un montón de ideologías contrarias a las que están en la Biblia, no es una tarea fácil. La nueva subsecretaria del Departamento de Salud de esta nación es un hombre vestido de mujer. El nuevo secretario de Transportación y Obras Públicas de esta nación es un exalcalde casado con otra persona de su mismo sexo. Se han escrito órdenes ejecutivas echando para atrás todas las órdenes ejecutivas anteriores que prohibían el aborto y que estaban buscando prohibir el financiamiento de las clínicas en favor del aborto. Todo eso está yéndose para atrás. Tenemos grupos radicales que están llevando el mensaje incorrecto a la sociedad. Ahora se quiere promover en esta nación y en las demás naciones una nueva doctrina de ideología de género. Y ya está pasando, como dicen en mi pueblo, de castaño oscuro. Tú debes ser como tú te sientes ser. Hace poco en no sé dónde fue, no me acuerdo ahora el detalle, pero había un señor que se levantó diciendo que él era un árbol y se amarró un árbol porque él era un árbol. Una cosa de loco. Hay personas que se levantan en la mañana diciendo que ellos se sienten ser unos animales, unos perros, lo que sea, un gato, lo que sea, y hay que respetarle el deseo de su sentimiento o de cómo ellos se sienten ser. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya se firmó una orden donde los baños pues los puedes usar el que tú quieras. Si tú te sientes mujer y eres varón,
pues por sentirte mujer, pues vas y usa el baño femenino. Y si el varón se siente, si la mujer se siente varón, pues va y se mete al baño de los varones. Y eso es lo que se está viendo hoy en día, y cada día va a estar esto peor. Hay personas que se sienten ser mitad hombre y mitad mujer. Y si usted va a las metrópolis, como en Los Ángeles, California, en Nueva York, el downtown de Houston, Texas, el downtown en Miami, usted va a estas metrópolis, usted va a ver allí las aberraciones más grandes que usted se puede imaginar que existan en el mundo. Esto está de loco. Esto es una locura. Esto es una locura. Lo que se está viviendo hoy en día es una locura. ¿Sabe? Terrible. La gente con unas mentes retorcidas, dañinas, enfermas. Una cosa. Y el gobierno apoya todo eso. Yo no puedo entenderlo. Eso es lo que se está apoyando hoy en día. Y esos grupos tienen tanta fuerza. Y no son la mayoría. Ellos son grupos pequeños, pero con una fuerza y un poder increíble. ¿Por qué? Porque tienen al enemigo detrás. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ante lo que estamos viviendo ahora mismo, no va a ser fácil aumentar una fe de manera resiliente en nuestros muchachos. ¿Por qué el pastor dice de manera resiliente? Porque ese es el tema de hoy. Entonces, como el tema de hoy es discípulos resilientes, pues aumentar nuestra fe resiliente de nuestros muchachos. En otras palabras, fe en el Señor y capacidad de enfrentar y defender sus valores y sus posturas. Eso no es fácil. Eso no está fácil de enseñarle a los muchachos eso. ¿Cómo tú le vas a decir a tu niño o a tu niña? ¿Cómo tú le dices a ellos si tú vas al baño y de momento te encuentras un varón en el baño de la fémina? ¿Cómo tú le vas a decir a él qué hacer? Pues tenemos que orar que nos dio sabiduría de cómo vamos a enfrentar toda esta locura que está ocurriendo en nuestra nación y que está creciendo esta locura. Entonces tenemos que orar y aumentar la fe. Óigalo bien, y aumentar la fe resiliente de nuestros muchachos. Hay que enseñarles, porque usted no está en la escuela para defenderlo. Mientras él está en la escuela, usted está trabajando o usted está en su casa. Usted no está allí para defenderlo, pero usted tiene que enseñarle. Y tiene que enseñarle aumentándole la fe en el Señor. No aumentándole la fe en ideas políticas, no, en el Señor. En el Señor. No le enseñe a odiar, porque eso no es de Dios. Usted daña a su hijo si le enseña a odiar. Usted no le enseña a su hijo a odiar a un político. Eso no está bien. Eso es horrible. Usted no le puede enseñar a su hijo a odiar al presidente Biden. Usted no debe enseñarle a su hijo a odiar al presidente Trump. Usted no debe enseñarle a su hijo a odiar al alcalde o al gobernador. No. Usted dígale que lo que ellos hacen, ellos lo hacen pensando en sus ideas políticas. Pero ellos tienen su propia dignidad humana que hay que respetarle. El Señor nos manda orar por ellos, pero no a sembrar odio. No a sembrar odio. Entonces, porque eso no es de Dios. Eso daña la mente y el corazón de los chamacos y de los niños. ¿Usted quiere enseñarle a que odien? No. Lo que usted tiene que enseñarle es a que sean y tengan una fe fuerte en el Señor y que sea resiliente. Recuerden ese término, porque la idea es que aprendan a enfrentar. Usted no le tiene que decirle a ellos el término, enséñeles a ellos cómo enfrentar situaciones adversas. Estamos viviendo en un mundo de locura. Entonces enséñeles cómo enfrentar eso con mucha fe y optimismo en las manos del Señor, por supuesto.
Porque es que el mundo hoy en día está trayendo ideologías que son completamente contrarias a la palabra de Dios y a los fundamentos de los valores de la palabra de Dios y de la familia. Entonces, ¿qué usted va a hacer? No es fácil enseñar eso en estos tiempos, pero usted tiene que, en el nombre de Jesús y en oración, enseñarle a su hijo. Como usted se ha dedicado a no enseñarle a resolver problemas, sino que usted se ha dedicado a resolvérselos, entonces el muchacho no sabe cómo defenderse. Usted ore al Señor, influencia en ellos la palabra de Dios y haga los discípulos de Cristo con una fe resiliente, o sea, con una fe en el Señor, pero que tengan la capacidad de enfrentar la adversidad y proyectarse para el futuro. Eso es bien importante. O sea que necesitamos una nueva perspectiva de nuestro Señor y transmitírsela a ellos. Tenemos que recordarle a nuestros hijos, tenemos que recordarle a nuestros niños, tenemos que recordarles a nuestros jóvenes y adolescentes que ellos tienen la capacidad de vivir en el Señor una fe transformadora. No los hagamos inútiles. Vamos a recordarle y a decirle: tú eres una niña y tú eres un niño del Señor. Tú eres un joven y una joven del Señor, un adolescente del Señor. Tú conoces la fe en el Señor y tú conoces los valores de nosotros como familia. Entonces, acuérdeselo y dígale: tú tienes esa fe en el Señor y tú tienes la capacidad de una fe transformadora. Vamos a alimentar esa fe de nuestros muchachos. Vamos a hacer discípulos a nuestros muchachos en la fe en Cristo y enseñarles a saber enfrentar situaciones en el Señor. Este tipo de fe resiliente comienzan con nosotros enseñándole y pasándole verdades de la palabra del Señor, viviendo el Evangelio en nuestra vida diaria y mostrando un amor radical. Nosotros no vamos a tener éxito influenciando a nuestros hijos la fe del Señor si nosotros no vivimos el Evangelio. No, nosotros aumentamos la fe resiliente en nuestros hijos si nosotros mismos le transmitimos esas verdades bíblicas. Pero ¿cuál es la mejor manera de transmitir esas verdades bíblicas? Cuando nosotros mismos vivimos el Evangelio. ¿Cómo su hijo va a aprender a orar si no lo ve orando usted? ¿Cómo su hijo se va a interesar por la palabra de Dios si nunca lo ve usted leyéndola? ¿Cómo su hijo se va a interesar por las cosas del Señor si solamente lo ve usted interesado en las cosas del Señor solamente el domingo, cuando va a la iglesia? Y los que ya no han vuelto más, peor aún, ¿sabe? ¿Cómo usted pretende que sus hijos sean discípulos de fe en el Señor si no lo ven en usted? Nosotros tenemos que transmitirle a ellos y enseñarles la verdad de la Biblia, pero tenemos que hacerlo viviendo el Evangelio, siendo de ejemplo diariamente. Recuerden que hace unos días les dije que uno puede orar por todo y en todo momento aprovechar lo que uno va a hacer para orar. Que si voy a lavar los trastes, voy a decir: Señor, según yo estoy lavando estos trastes, que tú quites el pecado de mi vida, y uno aprovecha eso para orar. Pues si tus hijos te ven todo el tiempo en todo lo que tú haces, expresar una oración, una alabanza al Señor, usted le está mostrando con su vida diaria cuánto usted ama al Señor, cuánto tiempo usted dedique en oración al Señor, y ellos van a imitar eso.
Pero si usted no vive el evangelio, ellos no, o sea, ellos aprenden más del testimonio y de la vivencia de sus padres que de otra cosa. Cuando te ven haciendo algo bonito, mira, voy a decir esto. Cuando yo era maestro, yo no voy a decir los detalles porque esto no es importante, pero yo como maestro, las historias que hacían los niños de lo que pasaba en sus hogares en el salón era para pararse los pelos. Todos los días los niños, cuando llegaban a la escuela, contaban en el salón todo lo que pasaba en su casa. ¿Usted se cree que no lo hacen? Yo fui maestro y yo sé lo que le estoy diciendo. Ellos todo lo hablan. Todo. Y para que se asusten y tengan más cuidado, yo sabía escuchar a los niños y muchas veces no me lo decían a mí, era que ellos se hablaban entre ellos y yo no estoy oyendo. Entonces que a veces están un ratito ellos hablando entre ellos antes de empezar la clase, o tienen sus 10 minutos de receso en el salón y ellos comienzan a hablar unos con otros, pero normalmente lo hacían en la mañana, era cuando normalmente lo hacían. Y si venían molestos o con coraje de la casa, con más razón hablaban. Llegaban al salón y los compañeritos le preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Que estás enojado? ¿Qué sé yo? Y ellos hablaban. Y había que ver las cosas que decían. Y hablaban con todas sus letras, crudamente. Desde decirte, vi a papi golpear a la mami. Vi a mami dándole golpes a mi papá. ¿Sabes cuántos muchachos a mí me decían a mí, vi a mis papás haciendo sexo? Un día me levanté en la noche y fui al baño, estaba todo oscuro y caminé calladito y estaban mis papás en la sala viendo pornografía. Los niños, eso lo hacían en mi salón. Y los demás maestros que me están viendo saben que lo que yo estoy diciendo es así. Y tú sabes cuando nosotros reportábamos algo, aunque total yo nunca reporté nada, pero los que creo que una vez reporté, cuando venían con un golpe, muchos de ellos escondían los golpes, porque los papás saben dónde golpear. Ellos golpeaban en áreas donde la ropa les tapaba. Pero si por accidente un niño hablaba, mi mamá me golpeó, y levantaban sus camisitas y enseñaban los golpes, eso había que reportarlo. Todo eso los niños lo hablaban. Y no se vayan lejos, niños de hogares cristianos. ¿Qué generación estamos levantando? Dígame, ¿qué generación estamos levantando? Cuando un día, en una de las escuelas que yo enseñaba, yo enseñé en un montón de escuelas, en una de las escuelas que yo enseñaba, fueron corriendo donde vi Mr. Sánchez, venga, corra, que fulano le quiere hacer sexo a la niña en el baño. Y cuando abro la puerta, un chamaco de tercer grado. Y hace muchos años de eso. Eso fue hace bastantes años ya. Imagínense cómo están las cosas ahora. Lo que estoy diciendo es fuerte, sí. Sí, es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Porque estamos muy descuidados. La fe resiliente. O sea, la fe que les da a ellos la capacidad de hacerle frente a la adversidad, se la tenemos que transmitir nosotros con verdades bíblicas y viviendo el evangelio diariamente.
y mostrándole un amor radical. Un amor radical, un amor que no se vende. Un amor que no titubea. Ay, porque perdóneme que hago un paréntesis, pero el amor de nosotros hacia las cosas del Señor y del Evangelio que mucho titubea. Amamos al Señor los domingos. El domingo amamos a Dios. El domingo amamos a Dios. Y si vamos a una iglesia de estas que son pantalla y pintura nada más, que tiene una banda bien linda que adora, oye, ese día estamos nosotros de pláceme. Ahí está la banda adorando y nosotros con las lágrimas acá. Ay, qué lindo canta la banda. Y como somos seres emocionales, pues naturalmente reaccionamos. Y ay, qué linda está la alabanza. Y cantamos las canciones que están modernas. Milagrosos, abres camino. Y nos envolvemos y lloramos y qué sé yo qué. Y ese día somos, olvídate. Pero llega el lunes y el martes y el miércoles nos olvidamos del Señor. Sí, le servimos al Señor, pero es un amor como que no es muy radical, porque lo fácil que cedemos a las cosas del mundo. ¿Quieren un ejemplo de eso? Bueno, un día, en una iglesia que yo pastoreaba, que no es la de Houston, en una de las iglesias que yo pastoreaba, he pastoreado 6. Una de las que yo pastoreaba. Me dice una hermana, pastor, hoy yo no voy para el culto. Pero si es la campaña misionera, hoy es el segundo día de campaña misionera. Tenemos un misionero que vino de Colombia. ¿Desde cuándo lo venimos promocionando? ¿Por qué no vas a ir al segundo día de campaña? No, pero hoy es el final de la novela. Y llevo 6 meses viéndola y nunca me he perdido un capítulo. Y qué casualidad que el día del final es el día de la campaña. Y después de estar 6 meses mirándole y viéndole, ahora me voy a perder el último capítulo. Lo siento por usted, pero yo no voy a ir. Así que no venga por mí, porque yo era el que le daba rayo. ¿Cómo te caí? El Señor quiere que mostremos un amor radical. Radical. Y cuando hablo de un amor de radical, estoy hablando que mi amor por el Señor y por el Evangelio es tal que no se compromete con nada ni con nadie. Voy a repetir una vez más. Transmítele una fe resiliente a tus hijos, a tu hijo, a tus adolescentes, a tus jóvenes, enseñándole, mostrándole verdades bíblicas. ¿Cómo lo vas a hacer? Viviendo el Evangelio en nuestra propia vida diaria. Y le vamos a mostrar nuestro amor por el Señor, pero de manera radical. Hoy es el día del Señor. Y no se compromete con nada ni nadie. Y los días que no hay servicio, los días que no vamos a la iglesia, de todas maneras mi amor por el Señor es radical. En esta casa no se dicen malas palabras. En esta casa no se hace esto. En esta casa se honra al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando ellos tengan problemas, ellos van a aprender a hacerle frente a la adversidad. Porque los estás preparando para eso. Porque estamos viviendo en un mundo loco. Un mundo que está loco. Esto está de locura. Con las ideologías que se están enseñando hoy en día.
Cuando nosotros hacemos lo que les estoy diciendo, cuando les mostramos las verdades bíblicas, cuando vivimos el Evangelio, cuando tenemos un amor por el Señor bien radical, bien firme, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos asegurando de que estamos enviando testimonios vivos al presente y al futuro del poder de la salvación a través de Cristo. Queremos darle y enviarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes testimonios vivos. Testimonios vivos. Testimonios vivos al presente. Testimonios vivos presentes. Que ellos mismos puedan darse cuenta que aunque hayan adversidades, van a tener un futuro maravilloso en las manos del Señor, porque reciben diariamente un testimonio vivo del poder del Señor, del poder del Evangelio, del poder de la salvación a través de Cristo. Cuando usted pone como prioridad alcanzar a nuestros niños y jóvenes y adolescentes de nuestras comunidades, de nuestra familia, podemos esperar que Dios haga cosas nuevas y hermosas ahora y en las próximas generaciones. Tenemos que volver al verso bíblico. Cuando nosotros damos testimonios vivos, cuando vivimos el Evangelio diariamente, cuando le compartimos verdades bíblicas y cuando mostramos un amor radical por el Señor, cuando les influenciamos el Evangelio y el amor por Jesucristo y les enseñamos a que aumenten su fe resiliente, o sea, su fe con capacidad de enfrentarse a la adversidad, su fe con capacidad de cómo ir aprendiendo a resolver situaciones difíciles, de cómo defender mi fe y mis valores ante una sociedad tan loca como la que vivimos. Pues el Señor dice entonces: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entiéndase, tenemos una esperanza duradera, porque servimos a un Señor, a un Cristo maravilloso que viene por nosotros, y eso es una esperanza duradera, no es temporal. Los gobiernos son temporales, los maestros son temporales, es más, usted como papá es temporal. Usted como papá es temporal. Hoy usted está aquí, mañana tal vez no. Hoy usted está aquí, mañana tal vez no. Y si usted no enseñó a su hija a defenderse, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Si usted no enseñó a su hijo a defenderse en la vida, a cómo resolverlo, a tener fe y confianza en el Señor, que el Señor le va a dar sabiduría y lo va a guiar a cómo enfrentar una adversidad, y más si me las generaciones que estamos viviendo hoy en día. Si usted no influencia en ello el Evangelio, si usted no le da testimonios vivos del poder de Dios, si no le da testimonios vivos del poder de Dios, si usted no muestra un amor radical por las cosas del Señor, si lo ven usted en dos aguas, ¿cómo usted pretende que ellos tengan un amor radical y una fe radical por las cosas del Señor, si no lo pueden ver en usted, si no lo pueden ver en nosotros? Recuerden que estamos, y se lo repito, estamos viviendo en un mundo de locura. Estas ideologías de género, eso es una locura. Eso es una locura, y lo que viene por ahí es
Si cuando en el 85 que yo me gradué, aquella maestra expresó preocupación por lo difícil que era la clase graduanda de nosotros, ahora en el 2021, desde el 85 al 2021 ha llovido bastante y los cambios han sido bien grandes y ninguno para bien. Pero ¿por qué eso tiene que ser así? Eso tiene que ser así porque es que para que el anticristo se manifieste tiene que estar el mundo patas arriba y alguien tiene que venir a gobernar y enderezar un mundo que está patas arriba. ¿Sabe? Todo lo que está ocurriendo es preparación. ¿Sabe? El mundo y los políticos le están haciendo el camino y preparándole el camino a la manifestación del anticristo. Pero a pesar de lo que yo estoy diciendo ahora, usted no puede vivir sin esperanza. No importa cuánto ruido haga el mundo, no importa cuánto ruido haga el mundo, usted como creyente y yo como creyente tenemos el poder del Espíritu Santo para poder influenciar en nuestros chamacos una fe resiliente, una fe que tenga la capacidad de enfrentar la adversidad. Y podemos influenciar en ellos el amor del Señor, el testimonio de Jesucristo. Y le podemos enseñar a amar a Jesucristo. Porque no todo está perdido. Dice el verso bíblico que leímos, otra vez, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo usted va a orar por eso? Pues mira, su primer punto de oración, para que usted vea cómo usted va a orar por esto. En su primer punto, usted va a orar de esta manera: Señor, dame ojos para ver a todos los niños en mi comunidad y en mi familia y en mi círculo de influencia y cargar mi corazón para el desarrollo de su fe. Pídele al Señor que usted pueda ser instrumento de influencia en sus hijos, en los niños de su comunidad, en los niños de su iglesia, en los niños de su familia, jóvenes y adolescentes. Pide al Señor: Señor, dame ojos para ver a todos los niños en mi círculo de influencia y cargar mi corazón para el desarrollo de su fe. ¿Qué significa cargar mi corazón? Que su corazón esté consciente, sienta el peso y la preocupación de que usted tiene que influenciarlos a ellos. Usted no puede vivir en el mundo del la. Usted no puede vivir en el limbo. Usted tiene que entender que estamos viviendo en un mundo que está ejerciendo mucha influencia en nuestros muchachos. Pero la influencia nuestra con nuestra fe cristiana tiene que ser más poderosa que la del mundo. Y eso no es fácil, pero se puede con el poder del Espíritu Santo, con nuestra fe en el Señor y siendo radicales en nuestro amor por Cristo. Número 2. Dígale en el número 2. Concédeme compasión, creatividad, innovación para llevar tu verdad a una generación a la cual se le enseña una verdad subjetiva. Te voy a repetir las dos. Dile al Señor cuando tú estés orando, dile: Señor, concédeme compasión. ¿Qué decía la primera? Carga mi corazón, ¿verdad? Pues entonces la segunda: Señor, concédeme compasión, creatividad e innovación. No se rinda. Pídele a Dios que te dé creatividad. Como dice una hermana de la iglesia, chispa. Hay una hermana de la iglesia que me dice: pastor, usted tiene chispa.
Y yo dije, ¿qué significa eso? Pues ella me dijo, chispa significa para nosotros que usted tiene creatividad. Pues entonces pídele al Señor que te dé chispa, que te dé creatividad, innovación, para llevar la verdad del Señor a esta generación, porque esta generación se le está enseñando una verdad subjetiva. Se le está llevando una doctrina de ideología de género que va contraria a la palabra del Señor. Y número 3, dile al Señor, derrama sobre mí tu perspectiva, tu emoción por lo nuevo que tú harás en esta generación. A pesar de lo que está pasando en el mundo, Dios va a hacer cosas nuevas. Por eso es que usted le va a pedir al Señor, derrama sobre mí tu perspectiva y emoción por lo nuevo que tú harás en esta generación. Porque a pesar de todo lo negativo que estamos viendo, Dios va a hacer cosas nuevas con los nuestros. No importa cuán fuerte sea la influencia del mundo, Dios va a hacer cosas nuevas con los nuestros. ¿Cómo yo lo sé? Porque si usted va conmigo otra vez a Isaías 43, versículo 19, ¿qué dice el Señor? Vuelvo y le repito, ese verso bíblico volvió a cobrar vigencia. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Viste lo que dice? Lo que Isaías le está diciendo a la generación que le está ministrando. Ahora ese verso bíblico va dirigido a nuestra generación, a nuestros tiempos. He aquí hago cosa nueva. Y eso nuevo que yo voy a hacer pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Déjame repetir una vez más, por favor. He aquí hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? ¿Qué significa eso? ¿No te estás dando cuenta? ¿No te estás dando cuenta? Tan ciego está y tan entretenido está que no te estás dando cuenta que yo estoy diciendo, del Señor está diciendo, he aquí hago cosa nueva. Pero estás tan entretenido en tantas otras cosas que se te olvidó que los chamacos que están en tu cargo, que están bajo tu cuidado, que los jóvenes de nuestra iglesia, que los adolescentes de nuestra iglesia, que nuestros niños, que los nuestros, que nuestros familiares, que se están levantando. Estamos tan entretenidos que se nos olvidó que todos ellos están siendo influenciados por el mundo y las nuevas corrientes del mundo. Y nosotros nos estamos dando la pelea. Y el Señor nos está diciendo, he aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis, no te estás dando cuenta, no estás atento, no estás alerta. Pues yo quiero que tú sepas que otra vez, ¿qué significa otra vez? Que en un momento dado lo hice y lo puedo volver a hacer, ¿sabes? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. ¿Se recuerda la lección que yo le di de las promesas condicionales y las incondicionales? Las que están condicionadas a, ¿ves? Entonces aquí tenemos una promesa que está condicionada a su fe en el Señor. He aquí yo hago cosa nueva. Eso no va a fallar. Él va a hacer cosa nueva. ¿Lo cree usted o no? Él lo va a hacer. Y eso que voy a hacer nuevo va a salir a la luz pronto. Ahora, esto va para ti y esto va para mí. No la conoceréis, no te estás dando cuenta, no te estás fijando, no estás notándolo. ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido? ¿Estás entretenido en qué? Pues yo quiero que tú sepas, pero eso va a depender de ti, de tu fe en el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto. Mira,
Yo sé que te está yendo mal posiblemente ahora mismo en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Yo no sé cuál es yo no sé cuál es tu situación, honestamente. Y posiblemente estás desesperado. Pero hazle caso al Señor. Por favor, mira al cielo y escucha la voz de Dios cuando está diciendo a través de esta palabra: otra vez abriré caminos en el desierto. Donde tú crees que no hay caminos, allí Él los va a abrir. Y ríos en la soledad. En esos momentos de dificultad, de soledad, de tristeza, donde te sientes abandonado, donde sientes que todo está perdido, el Señor ha dicho: abriré caminos en el desierto y ríos. Ríos de bendición en tu soledad. Pero pon tu fe en el Señor. Y transmítele esa fe que tú pones en el Señor a tus hijos. Pero que sea una fe resiliente. O sea, con la capacidad de enfrentar o de recuperarse ante la adversidad. Si tú mismo no te sabes recuperar ante la adversidad, ¿cómo tú pretendes que ellos lo hagan? Si tu propia fe no es resiliente, si tú no te sabes enfrentar, si tú no sabes recuperarte ante la adversidad, ¿cómo tú esperas que los tuyos lo hagan? Como dice mucha gente, sacúdete, ubícate, despierta, abre los ojos, mira al Señor, puesto los ojos en Jesús, mira al Señor y créele al Señor que Él dice: yo otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y si tú pones tu fe en el Señor creyendo en eso tú lo vas a transmitir de manera radical en tus hijos. Y tú vas a hacer de tus hijos discípulos, seguidores, estudiantes de fe resiliente. Padre, gracias por tu palabra.